Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al ex suboficial segundo, veterano de guerra de Malvinas, Néstor Salemi. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, buenas tardes, Matías, buenas tardes a todos. Ya estamos expectantes para que me hagas las preguntas. Por favor, va a ser un placer charlar con vos, así que desde el vamos te agradezco este tiempo que me estás brindando, así que gracias. Eh, es un placer para mí, no hay problema. Y como siempre me gusta arrancar del principio, voy a arrancar preguntándote en dónde naciste y esta vocación de ser infante de Marina, ¿cómo te nació? Bueno, a veces no nacen las cosas, sino que suceden, ¿no? Yo nací en la provincia de Buenos Aires, en una localidad muy conocida que se llama Lanús. Me crié en Lavallol, a muy pocos kilómetros de allí. Y a los 14 años ingresé a la ESI, ¿no? La Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina. En realidad había ido a visitar a un vecino que recientemente había llegado al barrio y se había incorporado a la promoción a la cual después pertenecí yo también. Y bueno, eh, finalmente estaba de guardia, sería el encargado de año, es actualmente todavía está con nosotros el suboficial Giaquinta, que en ese momento era suboficial primero, Ujú. y, y bueno, porque era un fin de semana. Entonces puso a hablar conmigo, con mis padres y qué sé yo, y- y me sugirió de ir el lunes a la escuela para incorporarme. Y él iba a hablar con el director, cosa que hizo, pero yo ya me fui con el bolsito, ¿no? El día lunes. Así que Claro. bueno, ese mismo día me tomaron el examen de ingreso y, y finalmente ingresé, bueno, aprobé el examen de ingreso y ingresé. Así que bueno, fue un poco fortuita mi Se cortó. decisión, no fue una cosa, yo estaba estudiando en la escuela técnica, en la escuela industrial y había pasado tercer año y bueno, ahí me encontré de golpe dentro de la Infantería de Marina. ¿Y dónde queda la escuela de suboficiales? Quedaba en ese momento en el Faro, aquí Mm. en Punta Mogotes, en Mar del Plata. Yo Ah, estoy en Mar del Plata en este momento. ujú. Bien. Eh, Y una vez que te egresás de la escuela de suboficiales, ¿cuál es tu primer destino? Fui a parar al batallón de Infantería Marina número 2, que en ese momento todavía estaba en la base de baterías. Ujú. Estuve un año allí, en ese año bueno, fui jefe de grupo de tiradores. En ese momento el batallón tenía una fuerza efectiva mayor a los 800 hombres. La compañía a la cual yo pertenecía, la compañía Delta, tenía más de 200 hombres. Existía el servicio militar, había servicio militar de 21 años todavía, o de 20, sí, 21 años. Y así que yo con 16 años y un poquito más ya estaba dirigiendo a 12 hombres en el combate, digamos, en las prácticas de combate en, en el terreno de más de 20 años, ¿no? Y bueno, pero en ese año vino una visita de Mar del Plata, promocionando el curso de reconocimiento de anfibios, así se llamaba en ese entonces, lo que después fue el curso de comandos anfibios. Me inscribí, vine a rendir más o menos en el mes de septiembre y bueno, quedé incorporado, te tomaban pruebas físicas, intelectuales, etcétera. Y, y luego de una selección bastante interesante, quedamos un grupito allí de infantes de marina de diferentes unidades, ¿no? Así que bueno, así fue un poquito mi historia para ingresar
a lo que después fue la agrupación de comandos anfibios. En ese momento no se llamaba agrupación de comandos anfibios, se llamaba Compañía de Reconocimiento Anfibio. ¿Y de qué año estamos hablando esto? Esto fue, bueno, vine a rendir a Mar del Plata fue en el año 73 Ajá. y, y ingresé al curso para el año 74. En enero del 74 ya estaba nuevamente en Mar del Plata haciendo el curso. ¿Y Es cuánto decir, en dura? ese momento, dura todo un año, Ah, todo un año. comienza con una primera etapa del curso de reconocimiento anfibio. Ujú. Después se iba al curso de paracaidismo en febrero al ejército. En ese momento estaba en Campo de Mayo, en la Escuela de Infantería, el curso de paracaidismo y también el de comando. Pero primero se hacía el curso de paracaidismo, se volvía, se continuaba con el curso de reconocimiento anfibio, se incorporaba a la escuela de buceo, que duraba 3 meses, el curso de Ujú. buceo autónomo, y posteriormente seguía una tercera etapa del curso de reconocimiento anfibio hasta que comenzaba el curso de comandos en el ejército, que también había que rendir un examen de ingreso, porque las vacantes eran limitadas, aunque había vacantes para todos los cursantes de infantería marina. Y así que bueno, fui al curso de comandos, los últimos 3 meses del año eh, hice el curso de comandos en el ejército, y bueno, y a partir de allí, ya en diciembre, egresado, empecé a integrar las secciones operativas de reconocimiento anfibio todavía, porque en el año 75 recién se cambia la denominación de la unidad por agrupación de comandos anfibios, ¿no? Eh, Así que todo el año 74 era compañía de reconocimiento anfibio, en el 75 se hace el cambio de denominación. Nuestro curso fue el primer curso que era obligatorio ser comando de ejército para ser comando anfibio. Así que por eso, a raíz de eso, es que se le cambia el nombre a la unidad con una orden del año 74 para ser cumplida recién en el año 75. Ahí viene el cambio de denominación. Bueno, esa fue un poquito la historia, ¿no? Después, por supuesto que uno egresa de comando anfibio con un nivel básico, después uno tiene que seguir progresando en la capacitación para ir perfeccionándose, ¿no? Eso dura toda la carrera, no es que Claro. termina en algún momento, claro, claro. Y cuando ustedes egresan del curso comando, ¿se quedan directamente en la agrupación o vuelven a otras unidades? En el caso mío sí, me quedé en la agrupación Ah, todo el tiempo, pero era una unidad, digamos que estaba permanentemente haciendo actividades en diferentes teatros de operación, es decir, el adiestramiento nuestro consistía en adiestrarse para los posibles hipótesis de conflicto que había en aquel entonces con estados, con posibles adversarios, actores, Estado, no estamos hablando de otra cosa. Y en el año 74, 75, todos esos años, las hipótesis estaban con Brasil, con Chile, principalmente, ¿no? Y había otras de otro orden que también estaba el Reino Unido, Estados Unidos, pero en otro nivel dentro de los posibles conflictos que podría tener la Argentina. Entonces, uno, si bien la hipótesis no significa que vamos a tener una guerra con determinados países, pero todos los países plantean estas hipótesis para poder adiestrar al personal en caso de ser necesario la utilización en esos teatros de operación. Así que nosotros nos íbamos a adiestrar, por ejemplo, en el monte, ya sea en Misiones o en Formosa, o incluso hacíamos ejercicios conjuntos con Paraguay en aquel momento. Íbamos al sur, a la zona de Tierra del Fuego, en los diferentes terrenos que hay en Tierra del Fuego, norte, que es más plano, ¿no? Y menos sin vegetación prácticamente, después ujú. en el centro, la zona del Fañano y en la zona del Canal de Beagle, ¿no? Pero también en toda la Patagonia, en el fluvial, en la zona fluvial, el río Paraná, por ejemplo, en diferentes lugares donde había posibilidades de adiestramiento
que pudiéramos utilizar la capacidad anfibia, ¿no? Entonces, siempre pensando en un enemigo con el rango de estado para que nosotros estuviéramos bien adiestrados. Y normalmente se trabajaba con partidos contrapuestos, es decir, con alguna unidad, ya sea de infantería marina o de alguna otra fuerza, que nos pudiera servir de enemigo ficticio, como para poder hacer un adiestramiento más Real, acorde a la realidad, ¿no? claro, te entiendo. En fin, era un poquito, Sí. así fue toda la carrera, una unidad que no estaba quieta. Por supuesto que cuando íbamos para el sur podíamos embarcar, normalmente embarcábamos en el submarino, cuando navegábamos en algún submarino, y hacíamos prácticas también de desembarco desde los submarinos o de cualquier otra embarcación, pero de los submarinos particularmente, desde la superficie, o a veces teníamos que hacer prácticas de escape de submarino para hacerlo desde inmersión, ¿no? Así que estábamos muy bien adiestrados, en ese momento navegábamos mucho, había bastante recursos para que en ese entonces la flota de mar se pudiera manejar, digamos, de acuerdo a las necesidades. En ese momento el componente de submarinos pertenecía a la flota de mar. Había tres componentes nada más en la Armada. Ahora hay cuatro, en donde se discrimina a los submarinos Los submarinos, como un claro. componente diferente. Pero en aquel entonces era la flota de mar. Bien, no Bien. sé. Y las misiones así concretas del comando anfibio, ¿para ustedes están entrenados para qué? Bueno, las operaciones comando, en general, nosotros discriminamos, es decir, se discriminan las operaciones que son comando de las operaciones tipo comando. Las Ujú. operaciones comando solamente las pueden realizar aquellos que son comandos. Por ahí uno escucha así, se hizo un asalto comando al banco tanto, ¿no? Y entonces asocia a los delincuentes con que hicieron una operación comando. En realidad lo que hicieron un atraco, pero las operaciones comando solamente las pueden realizar los comandos, y aquellos que no son comandos pueden realizar objetivos similares, pero por no tener el rango de comando, por no estar adiestrado para eso, se le dice que son operaciones tipo comando. Las operaciones comando se caracterizan normalmente por el golpe de mano, el bloqueo de vías de comunicación, que normalmente es hacer una especie de bloqueo en un camino, en una vía férrea o algo por el estilo, incluso de aeropuertos o de puertos, ¿no? Las vías de comunicación en general. Eh, y bueno, emboscadas, diferentes tipos de emboscadas, ese tipo de operaciones, pero siempre dentro del territorio enemigo, es decir, dentro del dispositivo del enemigo, que va más allá de las primeras líneas, ¿no? Las tropas de infantería, de artillería, las tropas convencionales o de infantería común están siempre enfrentadas con las primeras líneas del enemigo. En cambio, nosotros nos infiltramos dentro del territorio enemigo para operar y actuar sobre objetivos que son normalmente de carácter estratégico, no solamente táctico, sino Ujú. estratégico, así que le produzcan un daño Bien, importante al enemigo. Normalmente se busca lo estratégico, pero a veces también solamente en el orden táctico se utilizan, ¿no? Pero como la fuerza efectiva de estas unidades siempre son reducidas, se trata de utilizarlos en objetivos que sean de magnitud, en lo posible, y que cambien el curso de la guerra. bien, perfecto. Y ya adentrándonos en el año 82, a vos el 2 de abril, bueno, antes del 2 de abril en realidad, ¿dónde te encuentras? ¿Estabas en la unidad? Estaba en la unidad, adiestrándome habitualmente, nadie sospechaba de ninguna cosa extraña, incluso recuerdo que a principios del año 82, calculo que fue en el mes de enero, apareció el Endurance, el buque de estación de las Islas Ujú. Malvinas británico, con el relevo de los Royal Marines, que es decir, venían del Reino Unido, iban hacia la isla para hacer relevar
el destacamento que ellos tenían allí, que era la fuerza efectiva más o menos de 50 hombres. Así que venían 50 hombres aproximadamente, que llegaron aquí a Mar del Plata, estuvieron fraternizando con nosotros, jugando al fútbol, jugando al ajedrez, tomando mate, este, en fin, una serie de cosas, compartiendo un poco, por supuesto que con lenguaje de señas, porque la mayoría de nosotros no Claro. conocíamos el inglés. Y yo tampoco conocía el castellano, así que recuerdo que por ahí alguno quería comerse la yerba con la bombilla, ¿no? Porque no entendía muy bien lo que era el mate. Hasta que, Claro. bueno, después de unas cuantas carcajadas explicábamos cómo era la cosa. Pero bueno, nadie sospechaba que íbamos a hacer nada extraño. Tal es así que cuando, bueno, ellos por supuesto zarparon, y fueron a la isla a hacer su tarea. Nosotros continuamos nuestras actividades. En un momento determinado nos llaman de la unidad, para darnos una orden preparatoria, que esto fue en el mes de marzo, en el día 24 de marzo, eh, para hacer una operación real. No nos dijeron dónde en ese momento. Así que en ese momento preparamos todo el equipo y todos sospechábamos, el año 78, finales de 78, principios de 79, habíamos tenido un evento Con Chile. con Chile por causa de las islas del Canal de Beagle. Ujú. Todos pensábamos que era para aquel lado, ¿no? Estábamos Claro. habituados a ir para aquel lado porque pensábamos que el conflicto iba a ser con Chile, precisamente. Eh, Así que preparamos todo el material. eh, se, Se fue en 2 días, estuvimos listos porque había que preparar los botes de goma, había que aumentar la capacidad, la cantidad de botes neumáticos y motores que no alcanzaban, porque, es decir, la unidad se engrosó porque se convocó a comandos anfibios que estaban en otras unidades, incluso se Ah, convocó a 8 buzos tácticos que integraran nuestra unidad, este, para una, una, una actividad técnica, por eso se los convocó a ellos, pero entonces necesitábamos más botes, más motores para hacer el desembarco, ¿no? Así que toda esa tarea, y también de preparar el material, el armamento que estaba en reserva fue utilizado, así que hasta que se puso en orden todo eso, pasaron 2 días, en el día 26 zarpamos, digo, pero en realidad fuimos en buque, en micros. El personal fue en micros, en ese momento era la empresa Pampa la que nos transportó, todo el material iba en los camiones, y fuimos a parar al nuevo batallón 2, que ya ahora ya no es tan nuevo, pero en ese momento era flamante su cuartel. Allí paramos una noche, se nos explicó someramente dónde íbamos a embarcar, sí, y en al Puerto día Belgrano, siguiente. ¿no? Esto fue sí, el batallón 2 está en la base Baterías, que es parte de la base Puerto Belgrano, en realidad. Eh, y esto llegamos el día 27, por supuesto que salimos el 26 a la noche. Llegamos el día 27, todo ese día 27 estuvimos preparando las cosas en el cuartel, dormimos esa noche allí, y a la mañana siguiente embarcamos en el Santísima Trinidad, que en ese momento era un buque de última generación, ¿no? El Santísima Trinidad, un destructor eh, la misma clase que el Sheffield, Ah, eh, de origen británico, igual que el Hércules también, teníamos 2 de esos. Y bueno, embarcamos en ese buque, y ese mismo día, al mediodía aproximadamente, zarpamos hacia las Malvinas. todavía Recuerdo que, sin ninguna orden en concreto, ¿no? Todavía. no, hasta ahí teníamos una orden preparatoria y bueno, ya teníamos la orden de embarque. Claro. Embarcamos parte del material lo embarcamos el día anterior, y completamos la carga el día 28 y ese mismo día zarpamos. Cuando hablas Eh, de material, ¿a qué armamento te referís? Con qué fueron no, ustedes? el armamento era el armamento individual, el armamento portátil. Nosotros operamos con armamento portátil, era
Lo más pesado que teníamos eran dos ametralladoras MAC o tres ametralladoras MAC, no recuerdo bien, porque eran dos patrullas. Y luego teníamos fusiles. Yo tenía un fusil, un FAL, calibre 7.62. Otros llevaban pistolas ametralladoras, hoy le llaman subfusil, que son también de origen británico, las Sterling, de calibre 9 milímetros, algunas de ellas con silenciador. Justamente este armamento se utilizaba para eliminación de centinelas, y silencioso para que no puedan escuchar la aproximación al objetivo, ¿no? Y luego llevábamos granadas de mano y granadas de fusil y ese tipo de cosas, una pistola, en fin, armamento portátil. Pero lo que llevábamos era los botes de goma, los motores fuera de borda, los tanques de combustible. Llevábamos dos tanques de 200 litros cada uno de combustible para los motores. Llevábamos dos kayaks, biplaza los dos, que era para los exploradores. Y bueno, y nada más, no teníamos mucho. Sí, era buena cantidad porque éramos en total 91, 21 botes, si mal no recuerdo, y dos calles. Así que bueno, eso fue un poquito la historia. El día que zarpamos, teníamos allí muy pocos metros de donde estaba atracado el Santísima Trinidad. En el momento de zarpar veíamos que todavía estaban trabajando sobre la cubierta del crucero General Belgrano. Veíamos que estaban artillados limpios, soldaduras y qué sé yo. Le estaban colocando unos misiles antiaéreos al crucero, y por eso no zarpó con nosotros, zarpó más tarde, ¿no? Porque ya si hubiera zarpado con nosotros, la historia hubiera sido muy diferente con el crucero. Y también con el curso de la historia. El crucero se metía en el canal, digamos, en el estrecho San Carlos, la historia hubiera sido muy diferente. Pero bueno, las cosas sucedieron como sucedieron. Bien. Y ahí nos estabas Vos contando entonces, me sí, preguntabas por decime, la orden de operaciones. Bueno, claro. cuando zarpamos, después de un día y pico de navegación, siempre con tormenta, ¿no? Porque no puede ser una operación comando si no tiene una tormenta en el medio. Claro. Eh, Así que bueno, durante la navegación, el comandante, que es el capitán Sánchez Zavarot, en ese momento era capitán de corbeta, nos reúne a todos en el comedor del personal y nos da la orden de operaciones. Ahí nos enteramos oficialmente de que era una operación sobre las Islas Malvinas, ¿no? Eh, Voy a hacer una digresión, si me permitís. Ujú, En realidad, un mes antes de la orden preparatoria, que dijimos que había sido el 24 de marzo, un grupo de comandos anfibios seleccionados por el teniente Ducamne en ese momento, habíamos sido seleccionados justamente para hacer una incursión previa en submarino, posiblemente en el submarino Santa Fe, que era el único que estaba en ese momento en servicio para hacer este tipo de cosas, y desembarcar una semana antes. Pero la operación iba a ser más adelante, no iba a ser el 2 de abril. Eh, entonces, allí nos preparamos para hacer un bloqueo de vías de comunicaciones. Y teníamos que cortar el camino que iba desde el cuartel hacia la ruta, ujú. El perdón, pueblo. hacia el pueblo, Ujú, momentos antes del desembarco del resto de la unidad. Y además teníamos que señalizar la playa de desembarco de la unidad. Pero esa misión se canceló y se decidió ir eh, todos juntos. Así que bueno, eso no se cumplió. Pero ese grupo, de alguna manera, sabíamos, porque nos dimos cuenta, nos empezaron a mostrar la silueta
de la isla y todo, bueno, Ducán tuvo que confesar a dónde íbamos. Pero era el único grupo que sabía la cosa. Por supuesto, mantuvimos el secreto hasta el día que se dio la orden de operaciones, y ahí todos nos sorprendimos de Claro. que íbamos a Malvinas, ¿no? Así que bueno, esto fue un poquito así. Bien. No sé qué querés, que continúe con qué inquietud Sí, tenés para... no. Quería preguntarte cuando Sabarots a ustedes le dice, bueno, vamos a recuperar las islas. ¿Cómo fue el ambiente entre ustedes? Bueno, fue por supuesto, nosotros nos preparamos para defender la soberanía nacional Ujú. y ser elegidos. Es decir, para nosotros fue un gran honor, porque no es para, no cualquiera puede ser convocado para eso. Y no porque nosotros fuéramos especiales, porque había también en ese tiempo comandos del ejército que estaban muy bien capacitados. Simplemente, bueno, por el solo hecho de haber sido convocados para esta operación, para nosotros era un alto honor, porque imagínate, nosotros históricamente sabíamos, porque nos comentaban incluso desde la escuela, las maestras y todo, nos contaban de que las Malvinas eran argentinas, que había, que de alguna manera que teníamos derechos sobre las islas, que nos habían usurpado y lo habían hecho por la fuerza, que habían desplazado a los que habitaban en ese momento para implantar una colonia que era hermética, ¿no? Que no permitía que ningún otro, Claro. ninguna otra nacionalidad, especialmente los argentinos, pudieran integrarla, ni nada. Es decir, la injusticia que para nosotros eso significaba y en un momento determinado de que nos convoquen para una cosa así, para nosotros era un alto honor, desde el punto de vista profesional, era lo mejor que nos podía pasar, y por supuesto que también teníamos una alta preocupación porque sabíamos que el Reino Unido no era Chile. Ujú. Pero bueno, igual las circunstancias no permitían que tuviéramos una reflexión muy profunda, sino concentrarnos específicamente en la misión que teníamos. Así que este, algunos estaban eufóricos, otros estaban un poquito más meditabundos, Claro. pero bueno, se dio así. Y para nosotros todavía sentimos que nos honraron, la nación nos honró con habernos convocado para defender soberanía, ¿no? Sin ningún mérito, pero en realidad se dio así por las circunstancias del momento, Ujú. ¿no? ¿Qué edad tenías en ese entonces? En ese momento tenía 25 años. ¿Y qué 25 grado? años. Era cabo principal, ya estaba en la mitad del grado, digamos, en la mitad de los años que corresponden, estaba en el tercer año del cabo principal. Eh, o sea que ya tenía unos años como comando Ujú. anfibio y, digamos, si bien nunca había participado En de una una operación, guerra, claro. ¿no? Sí teníamos un alto adiestramiento, muy importante en aquellos tiempos porque, como te dije, no cesábamos de Ujú. adiestrar, ¿no? Veníamos de una campaña del, del norte, este, y automáticamente nos convocaban para irnos, meter en un submarino. Teníamos una semana para preparar las cosas. En esa semana por ahí tomamos contacto furtivamente con la familia y zarpábamos nuevamente para el sur. Y así estábamos todo el tiempo. Eh, Así que 8 años de comando anfibio era bastante en aquel momento. Quizá hoy uno puede estar con los Sí, te recursos que entiendo. hoy tiene las Fuerzas Armadas, por ahí esos 8 años se pueden traducir en 40, no sé, Te para decir entiendo. algo. Pero en ese momento era muy movidita la cosa, con bastantes recursos y con, a lo mejor no tanto recursos la unidad en particular, pero sí tenía recursos de movilidad y todo que tenía el resto de la fuerza. Así que Bien. bueno. Tengo entendido que en su momento, cuando ustedes le dan la orden, después les cambian la orden en el Santísima Trinidad.
¿Qué fue lo que Nosotros sucedió? nosotros teníamos dos objetivos, dos patrullas. Ajá. Una que estaba, que el objetivo principal era atacar el cuartel de los Royal Marines, eh, estando ellos inadvertidos, se suponía, ¿no?, que iban a estar inadvertidos, que los podíamos, eh, digamos, asediar y capturar mientras dormían. Esa era un poco la idea. Era el grueso de la fracción, estábamos de la unidad. Sí, esa fracción era la que tenía más fuerza efectiva. Y la otra patrulla, que eran 16 en total, tenían otra misión, que era tomar la radio del pueblo, tomar la usina, tomar la planta potabilizadora de agua y eso, y por eso se llevaban estos 8 buzos tácticos, que ellos eran especialistas, antes de ser buzos tácticos, ellos en esa época tenían otra especialidad, buzos tácticos, y después hacían el curso, y, y era capacitación en ese tiempo ser buzo táctico, entonces, pero mantenían la especialidad anterior. Entonces, pues, ellos eran especialistas en estas áreas. Entonces, integraban la unidad de la patrulla de comandos anfibios para cumplir con esa tarea. Pero, en un momento determinado, el almirante Busser, que era el comandante de la Fuerza de Desembarco y comandante de la Infantería Marina, decide cambiarle la misión a Seineldin, que Seineldin tenía que tomar la casa del gobernador, y lo manda a tomar el cuartel, perdón, no el cuartel, el aeropuerto. Ujú. Y le da a Giachino, la patrulla de Giachino, tomar al gobernador y a su familia, que se suponía que iban a estar durmiendo también. Entonces, por eso manda solamente a 16 personas. Y bueno, ese fue el cambio que hubo, que es normal. En un planeamiento siempre hay cambios los planes son elásticos, siempre, no son programas estrictos, no, los planes son elásticos y van cambiando de acuerdo a la situación y lo siguen haciendo durante todo el proceso, ¿no? Así que esto fue una de esas circunstancias, pero no fue ningún inconveniente. Eh, Perfecto. no fue inconveniente desde el punto de vista del planeamiento, y ni tampoco de recibir la orden de cambio de misión para la patrulla de China. El inconveniente surgió cuando nos enteramos que los británicos estaban advertidos, porque la misión incluía la condición de que debía ser incruenta, es decir, no debíamos causar bajas ni a los soldados, ni tampoco a la población, por supuesto. Entonces eso iba a ser muy difícil, muy complicado, si ellos estaban advertidos que íbamos a tomar la isla, ¿no? Eh, Convengamos que nosotros desembarcábamos la noche anterior al 2 de abril y que nosotros teníamos que cumplir primero con estos dos objetivos antes de que desembarque el resto, porque si desembarcaba el batallón 2 y el regimiento de 25 antes de tomar estos objetivos, entonces podía ser cruenta, ¿no? La operación. Iba a ser, por supuesto que iban a- a prevalecer las fuerzas argentinas porque eran superiores, pero no se garantizaba que alguien saliera herido de parte de los británicos. Entonces, por eso nos mandan a nosotros, que éramos 91 en los dos objetivos. Y ellos eran 100, porque dijimos que la fuerza efectiva normalmente es de 50 en el de los Royal Marine, pero como el relevo no se realizó, sino que los que vinieron de relevo se quedaron juntos con los que deberían haber sido relevados, y así se aumentó al doble. Sí, y en una operación de este tipo, se supone que la fuerza de desembarco tiene que ser 7 veces superior a la resistencia, ¿no? Eh, en el combate terrestre, en combate convencional de aquel entonces, eh, la relación debía ser 3-1, de relación al que ataca con el que defiende, pero en el desembarco es de 7-1. Y aquí estábamos en inferioridad de condiciones.
que estaba bien mientras no estaban advertidos ellos, pero una vez que ellos estaban en posición defensiva, estábamos en dificultades, más que nada para cumplir con esa parte de la misión que debía ser sin causar bajas, ¿no? Prudente. Ese Claro. era el tema, nuestra preocupación. Pero bueno, esto se hizo. No sé si querés que te cuente cómo fue el desembarco. Sí, claro. Entonces, O tenés alguna otra pregunta para hacer no, con esto quiero brevemente. entonces, está bueno dejar remarcado que la sorpresa se perdió, o sea, los estaban esperando. Nos estaban esperando, nosotros nos enteramos que nos estaban esperando mientras Ah, navegábamos hacia allá. Bueno, en un momento determinado, el sonarista, yo estaba durmiendo justamente en un cuartito en donde estaba uno de los comunicantes y creo que también tenía que ver con el sonar. Eh, y él nos decía que él escuchaba bien, estaba escuchando un submarino por el ruido que hacían los motores. ujú, Ellos pensaban que se trataba de un submarino nuclear que estaba siguiendo a la flota. Después se desmintió, qué sé yo, pero el sonarista sabe lo que escucha, ¿no? claro, Este, eh, bueno, no se sabe de qué origen era, si era un submarino británico, si era un submarino ruso, ujú. no sabemos, pero estábamos temblando porque en cualquier momento nos podían pegar un torpedazo. Eh, ¿A dónde iba con todo esto? ¿No? ¿Cuál fue la...? Y se había perdido la sorpresa, y vos te habías enterado. Ah, bueno, y durante este proceso de navegación que nos íbamos aproximando, alguien del buque escucha en una radio de transistores, ¿no? Una radio común, Ujú, eh, a un noticiero de Uruguay que estaba anunciando que las tropas argentinas estaban invadiendo, por supuesto no estaban invadiendo, ¿no? O iban a invadir, algo así, ujú. a las Malvinas. Eh, por supuesto que nosotros no invadimos, simplemente recuperamos nuestro territorio. Lo que invaden, lo que están invadiendo nuestro territorio Ujú. son ellos, ¿no? Pero bueno, así que bueno, durante la navegación nos enteramos de este detalle. Cuando estábamos desembarcando, el buque se aproximó a la bahía Enriqueta, Ujú. que está al sur de Puerto Argentino. En las cartas topográficas y mejor dicho, en las cartas náuticas que llevábamos y también en fotografías aéreas que señalaban el lugar del desembarco y los objetivos, eh, habían cachilluchos señalados, pero muy cerca de la costa. Eh, y bueno, más o menos el buque se puso a unos 3 millas del objetivo, no del objetivo, sino de la playa donde teníamos que desembarcar, y comenzamos el desembarco. Por supuesto, todavía eh, la tormenta no había amainado, o sea que no era tan fácil la maniobra para arriar los botes. Y una vez que empezamos a navegar con los botes hacia la playa que teníamos asignada, en un momento determinado se apagó la luz de todo el Bueno, como sucedió esto, entonces, bueno, ya estaba confirmado que los británicos estaban al tanto. Pero simultáneamente con esto empezamos a ver los famosos cachillullos. Los cachillullos, para el que no sabe, son unas algas que están adheridas, están arraigadas en el fondo del lecho marino, pero que flotan porque tienen como unas vesículas de aire que hace que las hojas floten y hagan su fotosíntesis en superficie. Y suelen tener, depende de la profundidad, ¿no? Porque suelen tener 60, 70, 80 metros de longitud, ¿no? Pero estas algas, lo que pasa con ellas es que son una dificultad para la navegación, especialmente para embarcaciones pequeñas como la nuestra, ¿no? Entonces se enriedan en las hélices de los motores, que era lo que nos sucedía. Como no, para poder desenredar teníamos que levantar la pata del motor y dejar la hélice afuera, eh,
y eso produciría ruido si el motor todavía estaba en marcha, teníamos que apagar el motor, levantar recién la pata, desenredar, volver a meter al agua, arrancar y así sucesivamente para evitar hacer ruido, ¿no? Que no puedan detectar, por lo menos, si bien ya habían detectado que había comenzado la operación, pero que no supieran el lugar preciso donde íbamos a desembarcar. Estos cachirulos nos demoraron tanto, el desembarco empezó a las 9 de la noche del 1 de abril, que nos fue retrasando la misión. Es decir, nosotros a las 5:30 teníamos el primer la primera operación en cuartel, y a las 6 Giachino tenía que tomar al gobernador. Esos eran los horarios, las horas H de cada patrulla. Primero en el cuartel y después en la casa del gobernador. Pero esto nos iba a retrasar porque teníamos un buen trecho de marcha en sigilosa. Y entonces el comandante decidió ir a la playa más cercana. Le ordenó a los exploradores que se dirigieran a la playa más cercana. Así que lo hicieron, desembarcamos en una playa que en la carta de la operación figura como Playa Verde, y allí hicimos primero desembarcó uno de los kayaks, porque el otro kayak quedó en el buque, la tormenta lo destruyó porque se rompió una linga, perdón, Ujú. disculpa, Por favor. se cortó una eslinga que sujetaba a uno de los eh, tanques de Los calles. combustible que llevábamos para los motores, rompió el kayak, también se rompió el helicóptero que estaba allí en el hangar, así que teníamos un solo kayak y menos combustible. Pero bueno, esto no era inconveniente porque la flota se las arregló para reponernos el combustible necesario. Pero el problema era hacerlo en sigiloso, así que un kayak, el que se adelantó con los integrantes del kayak eran Schweitzer y Sequeira, ellos hicieron el primer puntapié de pisar la playa, verificar que estuviera libre de enemigos, y señalaron el momento para desembarcar a los dos botes de punta que en realidad estábamos todos muy cerca, ahí nomás, teníamos alcance visual a la playa. Así que desembarcado primero los dos botes, hicieron un cerco perimetral para dar seguridad y después desembarcamos el resto. Se hizo una especie de cabecera de playa o cabeza de playa. Ujú. El 50% se sacaba el traje de goma, que era un traje estanco de marca Pirelli, que era de la Primera Guerra Mundial, el modelo. Era una cosa terrible para poder sacarse eso. Y la verdad que cortamos clavo hasta que nos pudimos sacar el traje, porque si nos llegaban a atacar en ese momento era el momento de mayor debilidad nuestra, ¿no? Así que para mí fue terrorífico ese momento. Claro, pues si nos atacaban, salir con el traje seco ese, sin las botas, porque si bien tenía una plantilla de goma, eh, no servía para andar entre medio de las piedras filosas, ¿no? Entonces éramos hombres muertos a pocos metros y nos atacaban. El tema era poderse sacar el traje, debajo estaba el uniforme de combate, pero las botas las teníamos dentro de la mochila. Así que ese era el movimiento y el traje era muy difícil de sacar. Así que algunos lo cortaron, qué sé yo. Bueno, nos sacamos los trajes, nos pusimos las botas y recién estuvimos más tranquilos. Una vez que toda la unidad estuvimos listos, empezamos la marcha hacia los objetivos. Primero marchamos todos reunidos, los Sí. 91, perdón, 3 quedaron en la playa para custodiar el material y dar defensa a esa parte, y el resto marchamos hacia los objetivos en un punto determinado que se llama punto de inflexión. Se puede ver bien en el esquema de maniobra que es de público conocimiento, si no, en algún momento te alcanzo una fotografía. Ujú. Eh, el punto de inflexión en donde la patrulla de Giachino se dirige hacia la casa del gobernador y el grueso de la unidad nos dirigimos hacia el cuartel. Eh,
bueno, la marcha fue tortuosa porque era una noche cerrada, la mejor para nosotros, pero el tema era que íbamos resbalándonos, golpeándonos, porque está la turba, cuando no es invierno es peor, porque no está congelada la turba, entonces uno se mete el pie hasta abajo, que debajo de la turba hay agua y hay piedras, y las piedras no están resbaladizas, entonces es más dificultoso transitar la turba en verano que en invierno. Y esto nos dificultaba también. Pero como habíamos desembarcado unos metros antes del lugar previsto, íbamos a llegar a horario a los diferentes objetivos. Nosotros llegamos a proximidades del objetivo, dejamos en un lugar que se llama base de patrulla cercana al objetivo, dejamos las mochilas y nos alistamos para el combate, nos aproximamos en sigilosa hacia el cuartel, cada uno eran más o menos 5 equipos de trabajo que estábamos distribuidos en todo el objetivo. A mí me tocó, yo tenía que aproximarme desde el puente, proximidades del puente, hacia 3 galpones junto con 3 más. En realidad llegamos, en total teníamos que ser 4 y llegamos 3 en realidad al objetivo para la hora H. Y el resto tenía que tomar la parte donde estaban alojados, ¿no? Y después estaba un grupo que daba seguridad en el perímetro general y otro grupo intermedio que era los que daban apoyo de fuego a los que asaltábamos los diferentes lugares. Así que se hizo la operación, se disparó, se hizo fuego, porque de esa manera, como teníamos cortadas las comunicaciones a propósito para no delatar nuestra posición, al abrir fuego nosotros estábamos dándole indicaciones a la otra patrulla y a la flota, a la fuerza de desembarco principal, a la parte del batallón 2 y todo, y le estábamos indicando que estábamos cumpliendo con la misión, que ya estábamos tomando el objetivo en la hora prevista, que fue 5:30. Pero nos llamó la atención que no tuvimos resistencia. Estuve leyendo a un, a un autor norteamericano que nos critica los comandos anfibios, que mentimos en esto. Mire, no tenemos nada que mentir, ese señor no estuvo ahí, pero yo le puedo garantizar que alguien había, porque cuando yo entro a uno de los galpones, me encuentro con que había una radio, esta se pica, ¿no? Encendida, y además había un café caliente servido. Y estaba caliente, así que alguien estuvo ahí y cuando escuchó los tiros salió corriendo. Claro, no hubo resistencia, es cierto, no hubo resistencia en el cuartel, pero alguien había. Así que nadie miente con eso. Eso por un lado. El tema era que no sabíamos bien qué pasaba, si esto habían permitido que nosotros entráramos al cuartel, que nos descuidáramos y que entonces podían realizar un contraataque. Así que el comandante muy hábilmente lo que hizo es dar seguridad perimetral, nos pusimos todos, circundamos el cuartel a los 360 grados esperando a que amaneciera, porque si iba a haber un contraataque, nuestra misión teníamos que cumplirla consolidando el objetivo, no dejándolo así al azar. Entonces, se hizo eso, se esperó al amanecer, que era aproximadamente a las 7 de la mañana. Mientras tanto, a las 6 de la mañana, a otra patrulla, la del capitán Giachino, comienza la operación en la casa del gobernador. Él tenía un intérprete que era el teniente de fragata en ese momento, García Quiroga. Él estaba con él justamente porque no es el segundo de patrulla, como dicen algunos, no era el segundo de patrulla, porque era el oficial más moderno de toda la patrulla. Eran 4 oficiales y él era el más moderno. Él estaba ahí al lado del jefe
porque era el intérprete. El Claro. segundo jefe de patrulla, o jefe reemplazante se llama en realidad, no puede estar junto con el jefe porque si los baten a los dos, queda descabezada la patrulla. Entonces estaba en otro lado, que era el más antiguo en realidad, era el teniente de navío Álvarez. Pero el que ofició de apoyo directo fue el teniente Lugo, los dos eran más antiguos que Calle Quirós. Bueno, cuando él empieza a dar la orden de que salgan, que estaban rodeados, comienza el fuego desde adentro de la casa, y ahí estaba el grueso de los Royal Marines. Convengamos que la defensa no consistía solamente en los Royal Marines, ellos también tenían un grupo de civil que era muy numeroso, que era un grupo de aproximadamente 300 civiles, que constituían algo así como una defensa civil armada, ¿no? Con uniforme, con armamento a lo mejor un poquito antiguo, pero armamento al fin, que también cubrían algunos lugares de seguridad en todo el pueblo. Así que eran bastante numerosos, no eran tan poquitos eh, para esta misión, para la defensa. ¿Y ustedes desde el cuartel escuchaban el combate en la casa del gobernador? Sí, sí, claro que lo escuchábamos. Lo que pasa es que no nos podíamos ver porque teníamos que esperar a que amaneciera. Claro. Entonces empezó el tiroteo. No sabíamos lo que pasaba porque estábamos a muchos kilómetros, pero sí se escuchaba el ruido porque justamente por el agua se transmite el sonido muy fácilmente, ¿no? Así se escuchaba por todos lados. Así que cuando amaneció, lo primero que hizo el comandante es arriar el pabellón inglés que estaba izado en ese momento y subimos de la bandera británica y rápidamente, perdón, la bandera argentina, que esa fue la primera bandera argentina que se izó después de 149 años de usurpación, fue la primera. Y fue a las 7 de la mañana, no hubo otra antes. Así que una vez que sucedió este hecho histórico, para mí es muy importante porque es un hecho histórico. Para ahí algunos pasa desapercibido, no es tan desapercibido. Y de ahí rápidamente nos encolumnamos al caballo del camino y fuimos rápidamente hacia el cuartel, aún a costa de nuestra propia seguridad, para llegar lo más rápido posible a, a la casa del gobernador. Cosa que hicimos, ¿no? En un momento determinado, nosotros escuchábamos los tiros, cada tanto había silencio de una pausa muy, muy, muy pronunciada, por ahí había algunos disparos más, y nosotros cada vez que sentíamos algo aumentábamos la velocidad de marcha, casi al trote íbamos, ¿no? Yo iba en la vanguardia, delante mío iban dos hombres punta, que eran Camargo y Batista, ya entrando al pueblo, las primeras casas que estaban del pueblo sobre el camino. eh, Alguien, parece que hubo algún movimiento entre medio de las casas y Batista se desplaza hacia un costado para ver qué pasaba. Esto fue todo cuestión de segundos, ¿no? El comandante que estaba detrás de mí me ordena que cubra el lugar de Batista para que haya dos hombres de vanguardia, no dos hombres Claro. de punta, de explorador. Así que cuando llego a la altura de Camargo, que era el otro que quedaba en el camino, Camargo se desplaza para acompañarlo a Batista, para no dejarlo solo. En el momento que Camargo se desplaza, que sale del camino, a mí me aparece del lado izquierdo un británico, en señal de rendición. Bueno, yo traté de evitar de mover mi fusil, porque tuve la intención en el primer momento de señalarle con el fusil que se desplazara hacia el camino, ¿no? Entonces, en esa fracción de segundo se me ocurrió, digo, no, voy a hacerlo con la mano, no vaya a ser que pase algo, que alguien se asuste acá. Así que le hice la señal con la mano. Cuando hago así este movimiento con la mano, surge del piso, al lado de él, unos 10, 12 Royal Marines, también en señal de rendición. Yo interpreto que fue ante el gesto que yo
valga la redundancia, interpreté bien lo que ellos estaban haciendo y entonces se desplazaron hacia el camino. Rápidamente mis compañeros fueron, los tomaron y los dirigimos hacia la casa del gobernador. En la casa del gobernador se hizo un ataque en pinzas, tomando los puestos en donde estaban eh, parapetados fuera de la casa los británicos, ¿no? Porque había varias posiciones. Así nosotros los fuimos tomando por detrás y se fueron rindiendo. Así que cuando llegamos a la casa, eh, digamos, todo lo que eran lo que tiene que ver con los soldados británicos, los Royal Marines, la rendición había sucedido. Posteriormente comenzaron a llegar los vehículos anfibios. Algunos Sí. piensan, incluso hay una, una película, un cortometraje británico que muestra como que cuando llegan los vehículos anfibios se rinden. No, 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 ya se habían rendido cuando llegamos los que estábamos en el cuartel. Unos minutos después aparecen los primeros vehículos anfibios que ya paran frente a la casa del gobernador y empiezan a tomar contacto. Y en uno de estos vino el almirante Busser quejándose porque los teníamos en el piso revisándoles el uniforme por si tenían algún armamento escondido, ¿no? Así que no, son unos caballeros. Se enojó Busser. Se enojó Busser porque no, que son unos caballeros, que no hace falta, así que nos hizo levantarlos y llevarlos a un lugar. Los llevamos ahí al parque que está frente a la casa del gobernador, para que Ah, que hay una puso foto que ahí. están todos sentados, ¿no? Exactamente, sí, se fueron Sí, acumulando cada vez más a medida que íbamos tomando los puestos que quedaban alejados fuera de la casa, del claro. predio de la casa, ¿no? O sea que Así que bueno, esto fue todo. Cuando a Busser todo llega, esto, ya se sí. habían rendido. Lo que hace Busser dentro de la casa es hacer, digamos, algo oficial. Hace todo una cosa oficial, pero ya se habían rendido, no era. No necesitaba hacer ningún acto. Pero bueno, entiendo que fue algo oficial, que en ese momento se Ujú. rinden oficialmente. El gobernador lo hace con un traje de época y qué sé yo. Pero bueno, Sí. Que él eh, también era infante de Marina. sí, bueno, normalmente los británicos, incluso todos lo- los, los, los lores, ¿no? La mayoría tienen alguna cuestión dentro de las Fuerzas Armadas, alguna Ujú. preparación, aunque sea formal, pero Claro. lo tienen, ¿no? Incluso tienen grado militar, el rey tiene grado militar, por Ujú. ejemplo, ¿no? Claro. Así que bueno, sí es así. Pero bueno, evidentemente nosotros podemos hablar de la parte táctica. Hay quienes hablan de lo que pasaba allí y tienen una visión mucho más estratégica, que sería bueno por ahí indagar. Hay el doctor Mariano Bartolomé, que es el doctor en Relaciones Internacionales. Él hizo un libro que, a ver, no recuerdo el nombre, era Ujú. su tema de tesis, que se llama El Atlántico Sur, el conflicto del Atlántico Sur, una perspectiva diferente, ¿no? Y él ahí cuenta un poco que todo esto, y con evidencias documentales, que esto fue un poco una trampa que le tendieron los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos a nuestro gobierno de facto en ese momento, que el gobierno de facto no le creyó, incluso él habla de un encuentro con Frondizi, me refiero a Bartolomé, ¿no? Ujú. En donde Frondizi le cuenta a él, y además esto salió en algunos eventos, en algunos, por ejemplo, un evento que hubo en la Universidad Kennedy y también en algún medio de comunicación, en donde Frondizi advertía, le quiso advertir a la Junta Militar de que esto no iba a ser así, que ellos no iban a apoyar al Reino Unido, no iban a apoyar A nosotros. a la Argentina.
Y bueno, y finalmente no le creyó. Cuando Frondizi le va a decir a la Junta Militar lo que él sabía, porque tenía mucho conocimiento diplomático dentro del gobierno de Reagan en ese momento, eh, la Junta menospreció su cosa, le dijo, no, no, ya está todo arreglado, y evidentemente no era tan así, ¿no? Frondizi tenía razón. Bueno, esto lo tenemos todavía al doctor Bartolomé, que nos puede dar testimonio de este detalle, ¿no? Y de mucho más, porque él en su libro detalla muy bien cuáles fueron los motivos por los cuales incitaron al gobierno argentino a tomar las Malvinas. Pero bueno, desde el punto de vista nuestro, argentino, estamos en nuestro legítimo derecho. Más Obvio, allá de lo que haya recuperar. pasado, estamos en nuestro legítimo derecho. Ujú, Nadie nos puede invalidar eso. Es decir, eh, lo que es inaudito que nosotros mismos reneguemos de nuestros propios derechos, ¿no? Eso es inaudito. Y de todas maneras, aunque no lo hubiéramos hecho de la forma que lo hicimos, ellos igual iban a hacer algo para invalidar cualquier reclamo nuestro y ujú. quedarse definitivamente con las Malvinas por una cuestión estratégica eh, que va más allá de nuestros intereses, más, ¿no? Que va una estrategia global, digamos. Pero bueno, en ese momento no era un simple soldadito y no lo podía comprender de esa manera, ¿no? De todas maneras, insisto que era muy legítimo. Sí, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Sí, quería preguntarte si vos llegaste a ver herido a Giaquino, a Quiroga y a Urbina. Sí, sí, en realidad más que a Urbina y a Quiroga lo vi a Giachino. Nosotros decimos Giachino, porque yo sé que en italiano se pronuncia Giaquino, pero como era argentino de pura cepa, lo pronunciamos en castellano, ¿no? Y es Giachino, para los argentinos es Giachino. Es más, uno de sus hermanos, el menor creo que, Luis creo que se llama el menor, él dice que se hace llamar a sí mismo Giachino, y no Giaquino como el resto de la familia. Pero bueno, sí, lo llegué a ver, estuvimos tratando de... Bueno, yo no solamente lo vi, porque no, hubo otros que lo estaban transportando, y yo estaba al lado del jeep cuando llega acompañado, lo traen primero en una tabla, creo que en una portón o algo así, y como no entraban al jeep, lo toman del overol y lo suben arriba del jeep. Yo estaba ahí al lado de Lugo, que Lugo aparece en la foto. Bueno, yo estaba al lado, no aparezco en ninguna foto, pero estaba ahí. Y vi cuando lo subían. A mí me parecía que ya estaba muerto, sin embargo, no, todavía no, estaba agonizando. Y él fallece en el hospital De de Puerto Puerto Argentino, sí. Argentino. Ahí Sí. fallece. Eh, Así que no hubo otra cuestión. Después sí, se rescató al resto de los heridos, ¿no? Que yo no los alcancé a ver porque estaba preocupado con los prisioneros. Esto fue fortuito que pude ver lo de Gechina. Pero después yo estaba ocupado buscando prisioneros, tuve que ir a buscar prisioneros también al puerto, unos prisioneros que estuvieron embarcados en una pequeña embarcación de la isla, Ujú. y que querían huir con la embarcación, eh, y finalmente decidieron volver al puerto y ahí los fuimos a buscar hasta el puerto y los llevamos al lugar de prisioneros. Eh, Más o menos es lo que pasó ahí porque uno de los prisioneros tuvo un chat conmigo, no un chat, una videoconferencia, así Ujú. conmigo. Se llama Williams, el apellido Nick Williams. Eh, a mí se me ve en una foto que por ahí, no sé, que de la revista Gente, alguien está subiendo la bandera en la casa del gobernador, la bandera argentina, hay dos ahí que están subiendo la bandera,
y en el fondo se ve una pequeña formación sobre el camino, con un pequeño grupo de unos 10, creo que son 10 Royal Marine, y dos personas que están a un costado más hacia el lado del norte sería. Y una de esas personas, el que venía a cargo de esa formación era yo, que cuando nos sorprende la ceremonia oficial, que creo que fue alrededor del mediodía, le hago dar frente a la formación al cambio de pabellón, ¿no? Se arriba el pabellón británico y se subía el argentino. Entonces uno ve allí en la formación, en la fotografía, ve que los que están allí están mirando uno para un lado, otro mira para otro, como y se nota en la foto que está a disgusto. Y Indignado, claro. el último de la formación está dado vuelta hacia el mar directamente, con todo el Ni torso mirando. ni mirando. Bueno, ese es Nick Williams. Y yo tuve una charla el año pasado con él y me comentó más o menos cómo fue la historia, cuál fue la experiencia. Yo le conté cuál fue mi experiencia, el disgusto que tuvo cuando yo les ordené dar frente Mirar al el... cambio de posición. Sí, fue muy interesante, muy interesante. La verdad que estas cosas hacen bien porque, bueno, fue un enemigo circunstancial, Claro. pero ahora somos simplemente dos soldados retirados y lo único que Ujú. tenemos que hacer es por ahí tomarnos una cerveza juntos, ¿no? Y contar las Claro. anécdotas. Así que bueno, una pequeña anécdota. ¿Y a ustedes cuándo les toca dejar la custodia de los Royal Marines No, y no, no, una vez reciben? que nuestra misión era eso, era tomar esto, y después el almirante Busser lo que hace es replegarnos al continente porque nuestra unidad es una unidad muy pequeña y de alto costo de adiestramiento. Ujú. Entonces nos lleva al continente y nos deja en un lugar, eh, no- mantiene en Río Gallegos para cumplir con otra misión. Pero no nos deja en la isla para poder tener la flexibilidad de utilizarnos en el momento que sea necesario para, como te dije al principio, para alguna misión que sea de alto valor estratégico. Entonces esa fue la cuestión. Eh, a nosotros primero no, regresamos a Mar del Plata, dejamos algunas cosas allí, a la semana Ujú. enseguida nos manda para Río Gallegos y una fracción, unos 10 comandos anfibios, son enviados nuevamente a la isla, integrando la compañía de ingenieros anfibios para colocar algunas minas subacuas alrededor de Puerto Argentino. Pero el que en ese momento estaba a cargo de lo que era el comando de la Infantería Marina en Malvinas, que era el capitán Moreman, decide que no, que los comandos anfibios se queden en el- el- ¿cómo se llaman? En el puesto comando, en primer lugar para proteger el puesto comando, pero para él poder utilizarlos en misiones que tengan que ver con la capacitación de comando. Claro. Entonces ahí Más queda lógico. a cargo, ¿cómo? Es más lógico, claro. Claro, entonces esos 10 comandos anfibios quedan allí y son utilizados para hacer misiones a cargo del suboficial segundo en ese momento, Miguel Ángel Basualdo. Basualdo queda a cargo de la patrulla y es utilizada esta patrulla para hacer diferentes misiones de exploración. eh, Van por diferentes lugares de la isla y de islas circundantes, recorriendo las estancias y todo para ver cuestiones tácticas, ¿no? Y su última misión era reconocer el puesto de comando británico en tierra una vez que desembarcaran en San Carlos, ¿no? Así que son mandados casi al final, son mandados a reconocer, a ir hasta San Carlos y reconocer el lugar. Y nosotros también estamos preparándonos, ya nos habían
equipado con visores nocturnos para operar con más equipamiento, acorde a las circunstancias, y nos estábamos preparando para cumplir con una misión en tierra que no sabíamos nada, dónde todavía, hasta que nos dicen que teníamos que atacar el puesto de comando en tierra. Y estuvimos en 3 oportunidades en el aeropuerto y incluso embarcados en los aviones para cruzar y cumplir con la misión. No se podía porque no teníamos la superioridad aérea, y hasta el momento que terminó la guerra estuvimos cortando clavos que nos iban a utilizar para eso. Pero esa operación que teníamos que hacer se llamó Operación Buitre, que no se llevó a cabo. Eh, y bueno, aparentemente, por lo que interpreto yo que podía haber Ujú. sucedido, era que la patrulla de Basualdo tenía que reconocer el objetivo nuestro, ¿no? Y traer la información a Puerto Argentino, y con esa información nosotros Hacer después la íbamos misión. a cumplir con esta misión. Bueno, gracias a Dios no se hizo, porque en realidad al final éramos solamente 30 comandos anfibios que íbamos a atacar un puesto comando, que éramos exclusivamente los comandos anfibios, que éramos de la unidad, no los que habían Ujú. venido de otras unidades a integrar, sino solamente los comandos anfibios de la unidad. Éramos 30 en total, íbamos a ser utilizados ahí. Imagínate que un puesto de comando es lo más defendido que hay en una guerra, ¿no? Claro. Por más que esté en movimiento, se esté desplazando permanentemente, eh, Ujú. es el más defendido. Entonces, era una misión que es posible que hubiéramos cumplido con la misión, pero lo más probable es que no hubiéramos regresado. Así que, eh, por un lado, gracias a Dios que no se dio. Por otro lado, esa misión podría haber cambiado el curso de la guerra, tranquilamente, Ujú. ¿no? Tranquilamente. Pero bueno, y yo interpreto que debe ser así porque los mismos británicos reconocen que si hubieran, digamos, durado un poquito más allí sin la rendición final, ¿no? Si hubieran Sí. durado un poquito más, la cosa hubiera sido diferente para ellos. Y si nosotros hubiéramos cumplido con nuestra misión, ellos ni siquiera hubieran llegado a Puerto Argentino. Pero bueno, las cosas se dieron como se dieron. Exacto. La Eh, verdad, Néstor, nos contaste toda tu experiencia, así que realmente te agradezco. Fue un placer. no, igualmente, igualmente. Es muy valorable lo que hicieron los comandos de ejército. Eh, Ujú. ellos estuvieron durante la defensa, tuvieron misiones muy, muy destacadas, que bueno, nosotros no tuvimos la suerte de estar en ese momento allí. La verdad que hubiéramos preferido que, porque ese desgaste que nosotros tuvimos en Río Gallegos, yendo al Ujú. aeropuerto, volviendo, en un momento nos iban a llevar en un Learjet con varios viajes hasta Río Grande para tomar allí un par de helicópteros chinos, y qué sé yo, todo ese desgaste Claro. fue tremendo. Se hubiera errado si nos tenían en la isla, ¿no? La verdad, nosotros hubiéramos Ujú. preferido haber estado allí en la isla, y quizá hubiéramos contribuido a que las cosas fueran de otra manera. Pero bueno, así fueron las cosas. Exacto, Néstor. La verdad, como te digo, realmente agradecido y espero que te hayas sentido cómodo y gracias por darnos tu testimonio. No, bien, bien. Cualquier cosa estoy a tu disposición. Y bueno, espero haber satisfecho tus inquietudes, ¿no? Y la de la audiencia. Totalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matías. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Quedamos comunicados. Gracias, igualmente. Un abrazo grande.